Ok, gracias. Ok, pues muchas gracias. Gracias, doctora Vania. Es para un servidor, como en los eventos anteriores, precisamente, un gusto, un placer estar aquí. Saludo a todos los y las estudiantes que se encuentran presentes en este primer evento, ahora de lo que es el 5º coloquio de recursos naturales y ecología. Por supuesto, también a nuestro invitado, nuestro primer ponente, el doctor Pablo King, de Estampa Verde, que es AC, Agroecología con enfoque de cuenca y diversidad, que entendemos se encuentra en los Tuxtlas, Veracruz, ¿verdad, doctor? Es correcto, ahí Muy está el bonito centro de lugar, operaciones. excelente. Con un tema bastante interesante, por cierto, indiscutible. Y bueno, dentro de todo, un saludo cordial. No sé si se vaya a incorporar al doctor Rafael Flores Garza, coordinador del posgrado en Recursos Naturales y Ecología, que es tanto la maestría como el doctorado. También a uno de los integrantes de este equipo, el doctor Oscar Talavera. No lo veo ahorita en pantalla, quizás se va a incorporar también, director de investigación científica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, quisiera yo hacer, antes de dar ese inicio formal, básicamente el reconocer a los compañeros y compañeras, profesores y profesoras investigadoras que han estado atendiendo este trabajo del coloquio de recursos naturales y ecología, ¿no? Que hoy celebramos ya el 5º coloquio. Y me refiero muy en particular a la doctora Vania Jiménez, a la doctora Karina Gutiérrez, al doctor Juan Manuel Esquivel, al doctor Jesús Padilla, por supuesto a mi tocayo, el doctor Sergio Salgado, a todos y todas ustedes, muchas gracias por ese esfuerzo que imprimen en este tipo de eventos, en este tipo de trabajos, porque es indiscutible no solo en llevar el evento durante pues estas fechas que están propuestas, que ya han sido publicadas, sino efectivamente porque entre el conocimiento, las relaciones con otros investigadores, investigadoras, dan esa oportunidad de que los y las estudiantes del posgrado en recursos naturales, como de otras escuelas que también aquí nos acompañan, que están inmersas en este coloquio, pues puedan tener esa oportunidad de poder escuchar, ver lo que son las distintas presentaciones y los distintos temas que son. Y bueno, como esta herencia ahora de este proceso complicado que ha sido la pandemia y que nos quedan los recursos virtuales, pues creo que al final podemos ver esa parte muy buena, esa área de oportunidad de poder conectarnos y estar a distancia y poder trabajar y poder escuchar como tal y ver estos temas, ¿no? En ese sentido, el reconocimiento de un servidor a los compañeros y compañeras, gracias. Por supuesto, muy importante en este 5º coloquio, porque son 5 ponencias que se van a estar atendiendo en próximos meses. Iniciamos hoy con el doctor Pablo King, con el tema que mencionaba yo, sumamente importante sobre el Tren Maya, ¿no? Apuntes sobre infraestructura y megaproyectos. Y bueno, dentro de las escuelas, centros de investigación, facultades, se destaca, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que tiene al menos 2 participaciones también, además del doctor Pablo King con Estampa Verde. También en lo que es el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, en lo que es el Instituto de Geología. Es sin duda importante, muy importante los temas que se van a tratar en este coloquio. Así que, pues bueno, un servidor a nombre del señor rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor José Alfredo Olea, pues un cordial saludo, la bienvenida a todos y todas, el agradecimiento para el doctor Pablo King, que esté con nosotros, que se tome ese tiempo. Gracias, doctor. Y bueno, déjenme revisar aquí mi hora.
siendo las 5 de la tarde con 12 minutos del día 23 de febrero del año 2023, damos por inaugurado los trabajos del quinto coloquio de recursos naturales y ecología, deseando a todos y todas disfrutar esta serie de eventos y, por supuesto, agradeciendo la participación el día de hoy. Muchas gracias, doctora Vania. Gracias, compañeros. Gracias, doctor Pablo. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Pues no sé si Sergio Salgado, Cari, el doctor Esquivel tengan algo que comentar. Pues de mi parte no, nada más agradecer al doctor Pablo King por estar este día hoy con nosotros con una muy interesante plática y sobre todo actual, dadas las circunstancias que atraviesa el país, y pues darle la bienvenida a todos los estudiantes. Hoy nos están acompañando varios estudiantes de licenciatura y pues qué bueno que se den la oportunidad de empezarse a meter en estos asuntos, de escuchar este tipo de pláticas que si bien no son específicamente para geólogos o para alguna carrera especial, sino son de interés para la población en general, ¿no? Que deberíamos de estar, conocer, y pues qué bueno que hoy pueden acompañarnos. Gracias, Sergio. Karina. Por mi parte, igual, solo muchas gracias, bienvenidos a todos y pues no robo más tiempo. Muchas gracias, Pablo, por participar. Gracias. Doctor Esquivel. Nada, solamente agradecer la participación del doctor, del ponente, y que los muchachos pues puedan adquirir conocimiento que les sea de utilidad tanto para hoy como para en el futuro, ¿no? Para quizás desarrollar un proyecto de investigación. Siempre tener presente que el conocimiento que hoy vayan a adquirir pues sea de utilidad para un futuro muy cercano. Bienvenidos todos a este quinto coloquio y que sea de aprendizaje tanto para alumnos como para investigadores. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la primera charla de este quinto coloquio. Entonces, si quieres, pues, compartir. Yo les voy a platicar un poquito del doctor Pablo King, que además de ser mi gran amigo, que lo estimo mucho, él es antropólogo social, graduado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene un doctorado en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana. O sea, tiene una carrera académica pues sólida y bueno, en sus amplios proyectos que no son necesariamente académicos, como decíamos, pues él participa mucho en proyectos autogestivos y sustentables. Entre ellos está pues que él es coordinador de incidencia en política pública y alianzas estratégicas de Estampa Verde de ACE, que es la asociación en la que pues ahorita está él trabajando. También es líder de economía biosocial en el Huerto Roma Verde en la Ciudad de México. Es consultor del Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría de Economía. También es asesor certificado en habilidades empresariales y desarrollo humano por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y es facilitador certificado de experiencias de aprendizaje. También es experto en economía regenerativa, que nos puede platicar al final qué es esto. Y en las metodologías creativas de innovación, en particular Design Thinking, U-Theory and Lean Startup. Y por si fuera poco, es un gran emprendedor y además es ensayista. Así que Pablo, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado darnos esta charla. Vas a tener unos 50 minutos más o menos, calculamos de exposición. Y pues siempre dejamos 10, 15 minutos para preguntas al final, ¿no? Entonces, pues adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí. Sí, Excelente. Sí, doctor. Sí. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Aprecio mucho su tiempo y vamos a hacer de algo que valga la pena. Yo estoy convencido de que estamos interconectados y que el futuro es ahora, nace entre nosotros. Digo estamos interconectados y me refiero a que el futuro del planeta es nuestro futuro. Lo que sucede a la vida nos sucede a nosotros. Lo que ahora sientes tú es lo que yo siento. El futuro es aquí y ahora, nace entre nosotros y depende de nosotros. Tú, yo,
Las personas vivas somos partícipes de la historia que nos convoca hoy a regenerar la vida y a regenerarnos con ella. Comparto mi convicción desde la experiencia y el conocimiento. Como coordinador de alianzas y estrategias de Estampa Verde, lo aseguro como profesionista, como consultor del Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría de Economía y como asesor certificado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También lo afirmo como estudiante y aprendiz, con mi doctorado por la Universidad Iberoamericana y con mis publicaciones. Estamos interconectados. El futuro es ahora y lo que te sucede a ti, me sucede a mí. Voy a empezar esta intervención contándote una historia sobre la infraestructura del mañana. Imagina campos verdes que gracias a la agroforestería y a las soluciones basadas en la naturaleza resguardan agua, capturan carbono, limpian el aire que respiramos, producen fibras y productos sanos y agroecológicos. El impulso de la vida fortalece a las economías humanas. Los campos agroforestales producen comida saludable. Las fronteras entre el campo y la ciudad se desvanecen y aquí y allá los huertos empiezan a sobresalir. Los ecosistemas sanos generan sociedades con economías vigorosas. Las sociedades que reactivan sus economías de manera circular y regenerativa provocan mayor felicidad y bienestar en sus integrantes. Regeneración significa impulsar los capitales de la vida para fomentar y fortalecer economías pujantes y sociedades con personas sanas y felices. En esta tercera década del milenio, quedan claras las coordenadas de desarrollo que tenemos que impulsar. La infraestructura resiliente y regenerativa no es un sueño. Tenemos ejemplos de desiertos desolados que se vuelven vergeles pujantes. Existen edificios y estructuras que dialogan positivamente con el entorno, abonando en la regeneración de los recursos naturales y los capitales de la vida. El biomimetismo es una realidad y las soluciones inspiradas en la naturaleza muestran hoy cómo podemos cambiar las cosas. Existe un compendio enorme de herramientas, conocimientos, dinámicas y materiales para cambiar. El futuro es ahora y podríamos por fin dejar atrás el camino de la destrucción, de la desigualdad, del dolor y la tristeza. El futuro es ahora, emerge entre nosotros y a nuestro alrededor. ¿Cómo entonces lo impulsamos hacia la regeneración? Existe un marco claro de acción. Primero, hay que recordar la buena intención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que nos recuerda la importancia de cambiar nuestros modelos de desarrollo actual. Sin embargo, como sucede muchas veces con estas agendas internacionales, la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien nos inspira a que las acciones de los gobiernos, las empresas y las organizaciones se alineen para un mundo distinto, encontramos también las limitaciones a las cuales ha llegado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfrentan los retos y las limitantes que los acuerdos de libre comercio y las malas decisiones políticas generan en su contra. Se trata entonces de trabajar y producir a favor de la vida, de construir la narrativa de la separación para co-crear los espacios en donde las personas se miren a los ojos, se sientan y se sepan juntas ante los mismos desafíos. Estamos ante desafíos únicos y además, después de 60 años de discursos sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad, nos queda claro que hay que pensar más allá. Ante el agotamiento de los capitales de la vida y la destrucción de los recursos naturales, el único camino que nos queda es el de la regeneración. Por otro lado, están los avances y planteamientos expuestos por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y los límites bioplanetarios que se explican de la siguiente manera. El primer límite es la concentración de CO2 en la atmósfera. El segundo límite es la acidificación oceánica. En tercer lugar, el nitrógeno y el fósforo en los mares y en la atmósfera. El cuarto lindero se refiere a la biodiversidad, la variedad de vida en los ecosistemas. El quinto es el espacio que ocupa la agricultura en los territorios. El sexto refiere a los ciclos del agua dulce planetaria. El séptimo, que refiere al ozono planetario,
Y los otros dos, el octavo y el noveno, relacionado con aerosoles y nuevas entidades que son contaminantes químicos, aún no están medidos, porque no tenemos mediciones internacionales para conocer su situación. A finales de 2022, el Instituto de Resiliencia expone los nuevos resultados. El sexto límite bioplanetario ha sido superado. Rompimos ya 6 límites de nuestro planeta. Ese sexto es el ciclo del agua. Los resultados de este instituto son similares a los resultados presentados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, en el hemisferio norte, al sur y en los suelos congelados de la Antártida, el agua de la lluvia está contaminada. El agua planetaria de la que depende la vida tiene microplásticos y tóxicos producidos por los seres humanos. De los 9 límites bioplanetarios, 6 están superados. Nos dirigimos al cataclismo inevitable. Los retos superan a las acciones y a la comprensión. Por eso hay que hacer hincapié en que la sustentabilidad es un paradigma rebasado. En el contexto global actual, la destrucción acelerada medioambiental, social y espiritual, mantener y mejorar es una respuesta equivocada. ¿Cómo deben entonces ser los megaproyectos del siglo XXI? Estos deben ser de impacto ambiental positivo, de impulso a la vida. Las estructuras biomiméticas que solucionan los retos del agua, la captura del carbono y la generación de las condiciones óptimas para la vida. Los megaproyectos deben estar conectados con el entorno social y cultural, alimentar a las personas con productos sanos e impulsar la economía real de las comunidades y las regiones. En este contexto, se construye la enorme y gran propuesta de la infraestructura resiliente. La infraestructura resiliente refiere a la capacidad de los sistemas de infraestructura para funcionar y satisfacer las necesidades de los usuarios durante y después de un peligro climático. La resiliencia en infraestructura tiene 3 componentes. Resiliencia en los activos, las carreteras, los puentes, las torres, las líneas eléctricas, que pueden recibir los embates del cambio climático. La resiliencia en los servicios, esos sistemas interconectados a nivel red como la energía eléctrica o un servicio ferroviario. Y la resiliencia de los usuarios, cuando los servicios brindados o interrupciones en la infraestructura pueden ser catastróficos y a partir de ello, los usuarios incluidos pueden hacer frente a estas catástrofes. Las amenazas climáticas están latentes y se transforman en desastres cuando existen condiciones de debilidad en las infraestructuras que las poblaciones ocupan cotidianamente para recibir transportes, servicios o vivir. La infraestructura resiliente va a revertir estos efectos y forma parte del bienestar y la calidad de vida. La infraestructura resiliente significa impulsar una economía de oportunidades para las personas. Para hablar del Tren Maya hay que entrar en contexto. Y este contexto es la península de Yucatán. Tenemos en la península de Yucatán el segundo macizo forestal tropical más grande del continente americano después de la Amazonia. Este segundo macizo forestal más grande del continente posee una geología kárstica de origen marino, con un sistema de drenaje subterráneo, con numerosos cenotes, extensos canales subterráneos y muy pocos ríos. Una topografía principalmente plana. Geológicamente, la península de Yucatán se clasifica como una plataforma kárstica, porque domina el tipo de roca caliza compuesta por restos de corales, conchas y otros sedimentos marinos que se depositan por miles de años. Las diferentes propiedades químicas de la roca caliza la vuelven altamente porosa, facilitando la infiltración de agua. Gracias a esto, se han formado grandes galerías y túneles interconectados que dan lugar a la reserva más grande de agua dulce de nuestro país, que es el acuífero de la península de Yucatán. La porción mexicana de la península posee una gran diversidad de ecosistemas, que van desde selvas tropicales hasta arrecifes coralinos, pasando por
Sí están viendo bien mi diapositiva, ¿verdad? Ahí está. Sí, gracias. Sí. Excelente, gracias. Que van desde las selvas tropicales hasta arrecifes coralinos, pasando por petenes, manglares, dunas, cenotes, lagos de agua dulce, lagunas costeras, entre otros. Este espacio alberga a más de 2.400 especies de plantas vasculares, a más de 3.000 especies de insectos, más de 543 especies de aves, más de 118 especies de reptiles y más de 60 especies de murciélagos. Posee además diferentes tipos de vegetación, incluyendo selvas bajas, medianas y altas, selvas inundables, manglares, sábanas, petenes y dunas costeras. Se han detectado y se han documentado además cerca de 680 especies de plantas medicinales, 130 especies maderables, 88 alimenticias y 22 melíferas. Estas selvas albergan un reservorio de carbón forestal más grande del país. Es un importante sumidero de CO2 atmosférico y protector de uno de los acuíferos kársticos más grandes del mundo. En el litoral oriente se encuentra el mayor arrecife coralino transfronterizo del mundo, el segundo arrecife de barrera más grande y algunos de los mayores arrecifes bacterianos de agua dulce. La península posee 54% de nuestros manglares, el mayor continuo de selva tropical y varios ecosistemas únicos. Sin embargo, todos estos ecosistemas están sufriendo un rápido deterioro y destrucción. En 17 años, de 2003 a 2020, la disponibilidad de agua en la península de Yucatán disminuyó, según el Programa Hídrico Regional 2020-2024, 59%. Más de la mitad disponible del agua en Yucatán ha desaparecido. Las agencias inmobiliarias venden terrenos cubiertos de vegetación de manera acelerada y sin control, sin tomar en cuenta las importantes funciones que tienen el ciclo del agua y su limpieza. La construcción de grandes edificios departamentales incrementa los desechos vertidos al manto acuífero sin conciencia ciudadana y sin regulación gubernamental que controle las tendencias desordenadas de crecimiento y emisión de contaminantes. La mayoría de los asentamientos humanos carece de tratamiento de aguas residuales. Las descargas de la industria, en particular la porcícola, la pecuaria y la avícola, generan grandes cantidades de residuos contaminantes y son los principales precursores de eutrofización del agua por nitritos. Por su parte, los fertilizantes, los agroquímicos y la disposición inadecuada de los residuos sólidos a cielo abierto incorporan elementos muy peligrosos para la salud de los seres humanos y de la vida en general. Hay niveles alarmantes de plaguicidas en el agua, varios prohibidos a nivel internacional por su toxicidad, además de arsénico, plomo, cadmio, mercurio y níquel, que en algunos casos superan los valores permisibles en las normas oficiales mexicanas y representa un grave riesgo para la salud. En el caso del sector primario, diversos estudios muestran que los sistemas de irrigación presentan una pérdida de alrededor del 50%. Este gran reservorio de agua se está secando. Por último, el gran flujo de turistas nacionales y extranjeros ha generado un consumo excesivo de agua y el incremento de las descargas de aguas residuales por la carencia de infraestructura de tratamiento de agua. Este boom turístico genera la destrucción de los ecosistemas e incrementa el estrés hídrico que vive el estado y que se replica en toda la región. Ahí pueden ver, de hecho, en nuestra diapositiva, como en cuestión de pocos años, del 85 a 2014, la explosión demográfica y el crecimiento de las ciudades, ahí ven dos, Mérida y Cancún, ha sido bárbara. Ahí pueden ver cómo la reducción de la vegetación primaria es la principal muestra de este desarrollo. Es en este contexto en el que se inserta el Tren Maya y es del cual hablaré brevemente a continuación. El Gobierno de México, a través de las instancias promotoras del tren como Fonatur, plantean elementos muy importantes de este proyecto. Primero, el tren
constituye una oportunidad, dice el gobierno, para potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península de Yucatán. Se trata de un vehículo posibilitador de transformaciones en el entorno de la población que permitirá mejorar las condiciones de vida de las personas. Los objetivos del Tren Maya son los siguientes. Primero, restaurar la conectividad biológica de las áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación. Segundo, fortalecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales. Tercero, rehabilitar los ecosistemas degradados, en especial en las áreas naturales protegidas. Cuarta, reducir la tala ilegal e implementar acciones que promuevan un uso responsable del suelo. Quinta, fomentar la producción agrícola y ganadera amigable con el ambiente para garantizar un mercado sustentable y sostenible. Sexta, generar una economía basada en el aprovechamiento responsable de recursos naturales. Y último objetivo, impulsar actividades económicas que hagan un uso menos intensivo del suelo y de los recursos naturales. Se construirán aproximadamente 1,460 kilómetros de vías férreas en la península de Yucatán que interconectarán los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Tendrá 18 estaciones: Palenque, Tenosique, Balancán, Escárcega, San Francisco, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cobá, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal y Xpujil. En la plataforma Proyectos México aparece como un megaproyecto abierto a la inversión. Plantea que se trata de una infraestructura sostenible que promoverá el desarrollo y el crecimiento integral, sostenible y equilibrado. El gobierno asegura que se realizaron consultas ciudadanas, que se realizan manifestaciones de impacto ambiental antes de iniciar las obras y que durante el proceso los descubrimientos arqueológicos son adecuadamente tratados y ubicados. Hasta aquí, todo parece ir bien. El tren pareciera ir bien. Pero a raíz de los amparos interpuestos por localidades por casi todo el recorrido de las vías férreas, la noticia del verdadero impacto comenzó a salir a la luz pública. A finales de 2021, el gobierno mexicano emite un acuerdo presidencial sobre proyectos y obras de seguridad nacional. Durante el 2022, el Tren Maya va a hacer agua por todos sus tramos. En esta intervención, revisé 4 manifestaciones de impacto promovidas por Fonatur y 6 comentarios de dichas manifestaciones de impacto. El caso más controversial es el llamado Tramo 5. Según los análisis de esta manifestación de impacto ambiental que realizan organismos de alto calibre, como el Centro Latinoamericano de Geopolítica. Perdón, por ahí hay un micrófono prendido, les pido por favor que lo apaguen. Muchas gracias. El caso más controversial es el tamaño. Ahí vemos un micrófono prendido, les pido por favor que me ayuden a eliminar ese micrófono. Vania, moderadores, ¿me pueden apoyar con ese micrófono? Gracias, muchas gracias. Ya. Les decía, gracias, muchas gracias. Les decía que el caso más controversial es el llamado Tramo 5. Según el análisis de la manifestación de impacto ambiental que realizan organismos de alto calibre, como el Centro Latinoamericano de Geopolítica, el Centro para la Diversidad Biológica, la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y Greenpeace, la evaluación de estos análisis es la misma y dice así, al pie de la letra: Semarnat debe negar la autorización de las MIAS del proyecto Tren Maya Tramo 5, presentado por Fonatur, por cumplir con todos los supuestos señalados en el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fracción 3. Dice, al pie de la letra, dicho artículo: se debe negar la autorización solicitada cuando a. se contravenga lo establecido en esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. B. La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o cuando se afecte a una de dichas especies. Y C.
exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto a los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. Los organismos que analizan la MIA del tramo 5 aseguran que la ejecución del proyecto provocará un desequilibrio ecológico y las medidas de mitigación propuestas no tendrán éxito. Los análisis exponen los impactos de la preparación del sitio, la construcción, la operación del Tren Maya. Los comentarios coinciden en que el proceso de evaluación de impactos ambientales fue demasiado subjetivo, al restarle la importancia a factores ambientales de gran calibre en la zona del proyecto, como es la selva conservada y el sistema kárstico. Resulta muy curioso, y dejé de poner la presentación porque quiero decirles, resulta demasiado polite decir subjetivo. Cada que lean este término, deben leer omisiones, tergiversaciones, falsedades y manipulación de la información, que son comportamientos prohibidos por la ley al tratarse de un estudio de impacto ambiental. Resumo los aspectos más sobresalientes de las falsedades y manipulaciones expuestas por la manifestación de impacto ambiental del proyecto Tren Maya Tramo 5 que presenta Fonatur en 4 rubros: agua, suelos, biodiversidad y cultura. Agua. La región es de cenotes y agua subterránea. El análisis de cenotes está incompleto. Se presenta información falsa en el estudio y se considera incompleto. Fonatur plantea que el tren pasa por unidades de gestión ambiental en donde queda explícitamente prohibido el dragado, relleno, excavaciones, ampliación de los cenotes y remoción de vegetación. Fonatur pretende desahogar este criterio manifestando que este tramo no incide sobre dolinas, cenotes y cavernas, pero el Tren Maya incide al menos en 3 cenotes e intercepta en su zona una región de cuevas. Fonatur está falseando la información al querer dar cumplimiento a un criterio y está ignorando esta prohibición explícita. La zona donde se pretende construir el proyecto es una zona de alta presencia de flujos hidrológicos subterráneos. Además, es una zona de recarga de acuíferos y por su composición geohidrológica es una zona de alto valor escénico. Fonatur no considera la afectación de los flujos hidrológicos subterráneos, argumentando que no serán afectados por no contemplar que la remoción de vegetación forestal en más de 480,000 hectáreas ha afectado los patrones hidrológicos y de escurrimiento de la zona. Segundo tema, suelos. Karsticidad, análisis de karsticidad, análisis de las formaciones kársticas. Se considera que los estudios del subsuelo y del sistema kárstico empleados y expuestos en la MIA que propone Fonatur son incompletos. Los sistemas kársticos son de particular importancia en la recarga de aguas subterráneas de la región. Otorgan servicios ambientales muy importantes, como reservorios de carbón, biodiversidad superficial, producción agrícola y agua de consumo. El análisis de karsticidad se hizo con un trazo anterior, por lo que la información presentada no tiene ninguna validez en el tramo 5 sur del Tren Maya, y lo que es aún más grave, estas obras ya comenzaron. Tercer punto, biodiversidad. Tratándose de cobertura vegetal y su análisis, las especies amenazadas de flora y su análisis, las especies de población de fauna, el análisis de estas especies, así como las especies protegidas de fauna, el análisis de dichas especies, hábitat faunístico y el análisis de este hábitat. La construcción del Tren Maya Tramo 5 comenzó con el desmonte de la vegetación forestal sin contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental o de cambio de uso de suelos de terrenos forestales. Esto se hizo al amparo del decreto publicado por el Gobierno de México en el que se declara el Tren Maya como un proyecto de interés público y de seguridad nacional.
Mediante este decreto, se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la prestación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y obras referidas. No se cuenta con un análisis integral en el que se considera el nivel regional de los sistemas ambientales implicados, a la vez que los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos, residuales de todas las obras en su conjunto. Esta omisión de evaluación implica la violación al derecho de un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 constitucional. En el tema de conservación, se propone que se necesitan restaurar la vegetación, frenar la contaminación de acuíferos y dar tratamiento de aguas residuales, así como frenar la deforestación. El desmonte, que ya ha ocurrido, se omite por completo y no se aportan evidencias de que se haya realizado acciones para mitigar o compensar los impactos provocados ya en el ecosistema. De hecho, hay inconsistencias en la identificación de las unidades de gestión ambiental, porque según Fonatur, estas no van a ser tocadas y todo lo contrario, la composición florística, faunística de la zona no está considerada, no es concisa ni confiable. Y aún más, según los análisis revisados, 9 estrategias y 27 acciones se contraponen al proyecto. El proyecto no contempla además la problemática actual relacionada con la modificación del entorno, el daño ambiental, la contaminación, el uso de recursos y la regulación por falta de normatividad en caletas y cenotes por parte del sector turístico. Se menciona además que el gobierno aplicará un programa de conservación de suelos y reforestación, pero no hay una descripción detallada que avale el correcto seguimiento de dicho programa. La descripción que se presenta es superficial y no justifica la deforestación que ya ha comenzado sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente. El desmonte ya ocurrió y se omite por completo en esta MIA y no se aportan además evidencias de que se haya realizado una acción para mitigar o compensar los impactos ambientales provocados en el ecosistema. Por otra parte, Fonatur manifiesta que se crean 30 pasos de fauna, los cuales, asegura, minimizarán la segmentación de los ecosistemas. Pero la descripción presentada de los pasos de fauna por grupo es imprecisa y contiene errores. De la lista de pasos de fauna propuestos, solo proponen 3 pasos aéreos para primates, mono araña principalmente, y solo 2 pasos para cérvidos y grandes mamíferos, jaguar y ocelote principalmente. Al tratarse de un tramo del tren con una cuantiosa inversión total, no se entiende por qué se reducen a una mínima expresión la cantidad de pasos de fauna de especies en peligro de extinción, cuyos pasos son relevantes y económicos. Los datos que se presentan en la MIA son insuficientes y reflejan una grave inconsistencia y confiabilidad en cuanto a la identificación y propuesta de las especies de flora y fauna que están susceptibles a ser rescatadas y reubicadas. La versión de consulta popular de la MIA no representa un listado de especies de flora y fauna completa. Los datos que representa en la MIA son insuficientes y reflejan graves inconsistencias. Y por último, en términos del ámbito cultural y social, los estudios y análisis sobre las manifestaciones de impacto ambiental observan que la convocatoria, el protocolo y la información presentada a las poblaciones solo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas de estas organizaciones, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre los impactos negativos y la respuesta no fue clara y fue incompleta. Esto viola el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que fue firmado por el gobierno mexicano en 2018, garantiza la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, así como su generación y divulgación, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a justicia en asuntos ambientales. No se expuso a la población los daños ambientales de dimensiones planetarias y el sociocultural mediante el desarraigo y la desestructuración de formas de vida y visiones del mundo.
Por lo tanto, la información presentada en la manifestación de impacto ambiental de Fonatur, así como la actualización de dicha información en la página web del Tren Maya, en cuanto a la descripción del proyecto, vinculación normativa con ordenamientos territoriales, identificación y evaluación de impacto y propuestas y medidas para la mitigación, resultan poco confiable, son superficial y es información falsa. Dentro de las organizaciones que están haciendo un trabajo serio, un trabajo comprometido, un trabajo dirigido a resolver este gran brete en el que nos encontramos, te invito a conocer más sobre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEDMA, el Movimiento Indígena Maya, la Fundación para el Debido Proceso, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, así como Greenpeace, entre otras, que son realmente organizaciones que van más allá de este escándalo político en el que se ha resumido el Tren Maya y están atinando a resolver los grandes retos y problemáticas de impacto social y ambiental que este megaproyecto está ocasionando. Una vez más, nos encontramos en una disyuntiva. Una vez más nos encontramos en esta puerta del siglo XXI. En esta tercera década del siglo XXI nos queda claro que puede ser parte del problema o puede ser parte de la solución. ¿Vas a caminar por el camino conocido o vas a caminar por un camino de innovación, de transformación y procesos regenerativos? El camino está ahí. El camino conocido, sabemos a dónde nos lleva. El camino conocido es el camino de la desigualdad, de la pobreza, de las pandemias, del dolor, de la tristeza. El camino nuevo, el camino de la regeneración y de la innovación, es el camino de la restauración de los servicios y de los procesos ecosistémicos. Es la instauración y el proceso de fortalecimiento de las economías humanas y es la creación de espacios de bienestar y de felicidad. ¿Tú hacia dónde vas a caminar? Porque hoy más que nunca estás en el ojo del huracán. Pareciera que no está pasando nada, pero alrededor el mundo colapsa. Y hoy más que nunca debes actuar. Como inicié esta conferencia y como aseguro, el futuro emerge aquí y ahora. Como se trata de aprender, de voltear a ver, de reconocer y reconocernos, quisiera entonces cerrar esta intervención contándote una historia. Esta es la historia que sucede en un lugar totalmente opuesto a la boyante y hermosa selva a la cual hemos referido los últimos minutos. Esta es una historia que sucede en el desierto del Sahara. Los desiertos, como tú sabes, se llaman así porque son muy poco susceptibles a generar vida. Los desiertos, por más que pones una florecita, una semillita, un animalito, no tendrá posibilidad de fortalecer, no tendrá posibilidad de sobrevivir. Ahí, en ese corazón más seco y desertificado del planeta, los científicos encontraron un pequeño animalito, un pequeño escarabajo, y se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué este escarabajo no se muere? ¿Cómo es posible que este escarabajo pueda vivir en el lugar más seco, más desolado del planeta? Fue así que a través de la observación, hay que aprender de la naturaleza, hay que inspirarnos en la naturaleza, empezaron a observar cómo en el caparazón mismo de este pequeño escarabajo había un proceso maravilloso, único en su tipo. Y es que este escarabajo, en su caparazón, empieza a hacer un proceso lento, pero constante de destilación. El poco, nulo, mínimo proceso de humedad atmosférico que llega a ver por las mañanas en el desierto, se queda atorado en su caparazón y poco a poco, esos gotitas de rocío, después esa unión de gotas y después grandes gotas de agua llegan hasta la boca de este pequeño escarabajo y las toma. Los científicos estaban rayadísimos porque este escarabajo hace su propia agua, condensa su propia agua y vive de ella, toma de ella. Fue así que inspirados en este pequeño ser, en esta pequeña manifestación de la vida, ¿cómo pudiéramos
bajo la pregunta cómo pudiéramos generar grandes proyectos, grandes infraestructuras que respeten y que promuevan la vida, empezaron entonces a inspirarse en la biomímesis. Este proceso biomimético de construcción de estructuras resilientes a través de lo que aprendemos de la naturaleza llevó primero a los científicos a generar los primeros dibujos y prototipos. Cómo emular el pequeño caparazón de este insecto, de este pequeño ser, para llevarlo a lo grande, para llevarlo y hacerlo más. Y empezaron a dibujar, empezaron a prototipar. Recuerda que una lógica de la invención es equivócate rápido, equivócate barato, prototipa, materializa tus ideas, dialógalas, pruébalas, valídalas. Y a través del proceso de validación y prototipación inspirado en la naturaleza, surgió lo que hoy se conoce como el proyecto del bosque del Sahara. El proyecto del bosque del Sahara, que se ha propuesto como un espacio para reverdecer el desierto, capturar agua y generar un gran abastecimiento de energía solar. Esta historia me hace mucho sentido porque de un pequeño escarabajito se genera un megaproyecto que está destinado a respetar y a impulsar los diferentes capitales de la vida. Y es que lo hemos visto la fuerza de la regeneración, hemos visto cómo desiertos muertos se convierten en vergeles. Y por eso, una vez más, yo te digo, el futuro está abierto y lo estamos creando entre nosotros. Las selvas son ejemplares máximos y exuberantes de la vida. Si la selva te llama, corre, defiéndela. En el documental La serpiente emplumada, un guardabosques guatemalteco dice: no se puede defender lo que se desconoce. Quizá tú no conoces la selva ni la península de Yucatán. Si es así, conócela. Pero si el canto de la selva es lejano para ti, voltea y observa tu vida cotidiana. Es ahí en donde también se viven los retos del milenio. Ahí también acontecen los desafíos de la vida que somos. Comprende que eres parte del rumbo que tomamos día a día. Tu futuro es mi futuro y lo creamos ahora. Estamos interconectados entre nosotros y con la vida planetaria. Sígueme, conéctate conmigo para encontrar vínculos y co-crear el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, muy motivadora tu plática.